Con el paso del tiempo, el ser humano ha aprendido a adaptarse al entorno en el que vivimos para poder sobrevivir. Nuestra inteligencia e instinto hizo que a día de hoy hayamos evolucionado hasta tal punto que... Espera un momento. Estoy hablando de esta evolución donde las personas suelen ser infelices, arrogantes y están totalmente perdidas sin saber quiénes son. Comencemos. De toda la gente que vive en este planeta, son pocos los que son conscientes de la realidad en la que vivimos, una realidad donde existen hábitos cada vez más aceptados y extendidos socialmente. Estos hábitos nos hacen perdernos en un ciclo repetitivo y dañino para nuestra salud, nos hacen perder la esencia de quienes un día fuimos y nos dejan atrás esa pureza de cuando éramos niños. Y es que miremos por un momento a nuestro alrededor. ¿Cuántas personas conoces que siempre están comiendo comida basura? Mirando el móvil con la mirada perdida, escuchando música dañina para su cerebro, consumiendo cada día contenido sexual o saliendo de fiesta cada fin de semana para ahogar sus penas en alcohol y drogas. ¿Cuántos jóvenes hay cada vez más violentos y frustrados, donde solo pierden su tiempo sin saber qué rumbo tomarán sus vidas? Ahora, imaginemos que estas personas aprovecharan su tiempo, comieran saludable, hicieran ejercicio, meditaran, trabajaran su mente, crearan nuevos hábitos y quisieran ser mejores personas cada día. ¿No habría mucho menos estrés, menos ansiedad social y vivirían una vida más plena y feliz? Crear nuevos hábitos es algo que no resulta fácil, sobre todo cuando tu mente está acostumbrada a altas dosis de dopamina generadas al instante, donde tus círculos sociales solo te perjudican. Pero tengo una buena noticia, y es que siempre vas a estar a tiempo de cambiar, de aceptarte a ti mismo y mejorar con paciencia y esfuerzo. Aléjate de esas personas que no quieren verte mejor, conoce a nueva gente con tus mismos propósitos y controla tu yo interior. El esfuerzo y disciplina que tendrás que pasar para poder cambiar tus hábitos te hará sufrir y esto es una realidad. Pero ¿acaso no recompensa un periodo más duro por toda una vida donde serás quien realmente quieres ser? Por ejemplo, podrías ahora mismo estar viendo vídeos sin sentido en TikTok o ver publicaciones de vidas falsas en Instagram, pero en vez de eso, en vez de perder tu tiempo, estás pensando en nuevas ideas, formándote a ti mismo, queriendo mejorar. Los impulsos tienen que ser controlados y si los controlas, disfrutarás más de cualquier actividad que estés realizando. Aprenderás a ver la vida con otros ojos, tendrás más confianza en ti mismo y vivirás de verdad. Entonces es cuando volverás a ver al niño que llevas dentro. No hay que desanimarse si no lo consigues a la primera, pues nadie es perfecto y habrá a quien le cueste más y a quien le cueste menos. Pero si cada día vas cambiando, esos nuevos hábitos que adquieras comenzarán a formar parte de ti, formarán parte de un nuevo yo. No lo fuerces, sé consciente de ello y no te rindas jamás. Muchas personas han podido cambiar y para aprender tienes que fijarte cómo lo hicieron. Y si te preguntas cómo lo han conseguido, la respuesta es muy simple. Todos y cada uno de ellos tenían algo en común, y es que consiguieron cambiar todo lo negativo en sus vidas sacando su fuerza de voluntad y creando nuevos hábitos. Personas con sobrepeso que consiguieron ponerse en forma, adictos que consiguieron estar limpios, gente sin dinero haciéndose ricos. Y aunque estas historias has podido verlas o escucharlas miles de veces, ¿por qué no haces lo mismo y comienzas a cambiar? No hay que avergonzarse de quiénes somos o de las cosas malas que hayamos podido hacer en el pasado. Simplemente estábamos cegados por malos hábitos. Hay que mirar al presente, dejar el pasado atrás y cambiar para dejar huella en esta vida, para poder decir con orgullo, yo también pude cambiar y ahora soy la mejor versión de mí mismo. Soy feliz y no le temo nada. Proyecta, visualiza esos nuevos hábitos que quieres adquirir. Cada persona sabe cuál es su historia, y es aquella que nos contamos a nosotros mismos, forjando nuestra propia realidad a medida que pasa el tiempo. Y por muchos factores que puedan influir en ella, nosotros somos los que decidimos cómo queremos que sea. Todo está en nuestra mente, en la manera en la que vemos el mundo. Ahora bien, solo es decisión tuya si vas a quedar arrepentido, en el olvido por una vida que no quisiste tener,
o vas a ser el héroe de esta historia, donde con esfuerzo y voluntad llegaste a ser quien realmente eres. Deja atrás la envidia y el orgullo. Deja atrás todo aquello que perjudica tu salud. Abre tu mente, dedica pasión y esfuerzo. Silencia ese ego que nos manipula. Sé valiente, que al final todo se verá recompensado.